Bueno, Gustavo de niño fue un niño muy normal, muy buen alumno, muy bueno para hacer deporte. Él era muy feliz, era el alma de la fiesta. Su primer episodio raro de conducta fue aproximadamente a los 15 años. Un día apareció durmiendo en la tina del baño y nos preocupábamos. Decía que él había matado a Dios, que él era un chamán, que había olor a azufre, se bañaba todo el día, todo el día. Estuvo 45 días internado. Fueron 24 golpes de electroshock que tuvo para como volverlo a conectar aquí en el espacio que nosotros conocemos como mundo. Esquizofrenia paranoica. Eso es lo que nos dijeron que él tenía. Obviamente tenía una enfermedad bien compleja, pero en general bien, era tranquilo. Era alegre, muy alegre, le fascinaba compartir con la gente. Siempre estuvo tomando medicamentos, porque la descompensación en una persona esquizofrénica puede ser devastadora. Tenía una vista perdida, pero él no era él. Y me mira y fue como que me agarró y me devolvió y me empezó a apuñalar en el suelo, en la cocina. Una crisis de salud mental los convierte en una amenaza y los lleva a enfrentar a la justicia. Era como que entraba en otra realidad. Y su razón de vida, desde el momento en que fue papá, era su hija. Siempre. En ese momento se acerca el imputado Alberto Nicolo Rivero, quien de manera sorpresiva toma a la menor de edad de la cintura y del hombro, intentando llevársela del lugar, oponiéndose la cuidadora, comenzando a gritar al imputado que era su hija. Confundió a la niña con mi hija. Yo tengo una hija de 5 años. Que una enfermedad me destruyó la vida, una enfermedad acabó con toda mi vida. Ante la sospecha de enajenación mental, el tribunal tiene que ordenar un peritaje que determine si la persona es o no consciente del delito que cometió. Mientras dure ese proceso y si hay riesgo para terceros o para sí mismos, la ley establece que deben ser internados en un hospital psiquiátrico. Pero, ¿qué pasa cuando los cupos no alcanzan? Quedó en la lista de espera número 93. Es decir, que había 93 personas antes que él para poder acceder a una cama. Yo creo que la oferta es insuficiente, o sea, la demanda ha explotado en relación a años anteriores. Personas que debieran estar en centros especializados al cuidado y con tratamientos especializados están actualmente en cárceles. De norte a sur, hombres y mujeres con graves trastornos de salud mental tras las rejas. La institución no está dentro de su función ni de su orgánica la atención, contención y custodia de este tipo de personas. Mezclados con peligrosos delincuentes, el riesgo para ellos es de vida o muerte. Sí, me pegaron, me ahorcaron, me doblaron, me amarraron. ¿Cuál módulo? En los castigos. En el módulo 88 de castigo. El peor módulo Santiago 1 llegan las personas con patologías psiquiátricas y ahí se exponen a golpes, maltratos, torturas. Pero le dije, mira, está todo machucado, mira cómo tiene tiene la boca rota, tiene un brazo morado. Y las últimas palabras que me dijo mi hijo fueron: 2 tipos me golpearon. Solo en los últimos meses, 4 fallecidos, sin ser evaluados ni recibir la atención ni la medicación que necesitaban, murieron golpeados, enfermos o se quitaron la vida en una cárcel donde nunca debieron estar. Ahí hay una vulneración gravísima de derechos en el fondo. Todo lo que nos dice el marco legal que tenemos que hacer, no se hace. Las historias que conoceremos hoy son solo una muestra de un drama personal, familiar y social del que no nos estamos haciendo cargo y que se arrastra invisible y sin respuesta por décadas.
Gustavo se levantaron temprano, fueron a la feria. Volvimos de la feria, tomó la bicicleta, salió y volvió. Y cuando volvió agresivo. Fueron unos primos, de hecho. Les dijo que a mi mamá le iba a pasar algo muy malo, que iba a quedar la cagada. Así, él decía eso, va a quedar la cagada. Mis primos me llamaron varias veces para prevenirnos de que Gustavo andaba mal. Un llamado de advertencia que se pierde en el ajetreo del almuerzo del sábado. Nicole, sus niños de 5 y 3 años y Angélica se sientan a la mesa. Gustavo, no. Va y abraza a mi mamá por la espalda, donde le hace como un tacto en el cuello, en el fondo. Una cuestión muy extraña. Entonces ahí fue como... Mi mamá le dijo, oye, déjame el cuello, ridículo, suéltame, ya. Y él se va. Pero regresa. Nos mira y corre. Y toma un cuchillo, se para por detrás de mi mamá y se nos empieza a tratar de enterrar en el cuello donde la había tocado. Yo le grité 2 veces, suéltala, hermano, por favor, suelta, ¿qué estáis haciendo? Estaba con el ojo todo sangrando porque me hizo un tajo de queca. Puro quería enterrarme el cuchillo en el pecho. Según el que yo no estaba aquí, que yo ya me había ido. Y en eso, él tenía una vista perdida, pero él no era él. Y me mira y fue como que me agarró y me devolvió y me empezó a apuñalar en el suelo, en la cocina. No le decía nada, hermano, era como, hermano, por favor, yo te amo, hermano, suéltame, hermano, no me maté al frente de mi hijo, por favor, no lo hagas. Herida, Nicole intenta escapar. Me dice, Nico, estáis toda cortada, me dice. Y yo le digo, Gustavo, la cagaste, mira, me estáis matando. Me dice, no, si no es tanto. Alertados por los gritos, 2 jóvenes le prestan auxilio y la trasladan a un centro de salud donde llega Bastián, otro de sus hermanos. Y yo le digo, mi mamá, Bastián, no sé si Gustavo mató a mi mamá, no sé dónde está mi mamá. Se viene corriendo para acá y encuentran a mi mamá encerrada en el baño con su corte en la cara, sus manos, igual. Es que yo nunca pensé que iba a pasar todo lo que pasó. Tras un llamado de sus hijos, el padre conduce los 400 kilómetros que separan Chillán de Santiago. Gustavo se escapó del lugar y no sabía dónde estaba. Según testigos, después del ataque, Gustavo sale por una ventana. Desorientado, corre por la calle, sube a una micro, se baja, lo atropellan. Hablé con él, con su venda, con su cara hinchada, y le digo, ¿qué hiciste, hijo? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Me dijo, papá, sí, que el espíritu de mi madre no tenía que estar en esta tierra y había que hacerlo. Si bien lo que hizo mi hermano fue grave, también tiene que ver con una crisis. Él no andaba por la vida pensando en matar gente. Las voces de la esquizofrenia en una lucha sin tregua en la que por primera vez Gustavo pierde. De hecho, cuando vienen acá a ordenar la casa, encontraron muchos cuchillos, los mejores cuchillos, los más cototos, escondidos. Entonces, claro, tiene que haber tenido momentos de lucidez y momentos de endemoniados, ponte tú. Entonces, en los momentos de lucidez decía, esconder los cuchillos, pues si no quiero en realidad. Pero la voz me está, ¿cachai? Tiene que haber sido una cuestión muy compleja. Y todo lo que pasó después, que fue un término de una historia que era desgraciada ya, que se transformó en una tragedia familiar que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. Estamos hablando de años de familias que están luchando contra esta realidad y que llega un momento donde ya es tanta la descompensación que incluso pueden producir atentados en contra de sus propios familiares. La oferta de salud mental está al debe. Con apenas un 2,4% del presupuesto total del sector, el déficit es gigante, sobre todo para los casos más graves. Yo creo que frente a los hechos que llevan a la persona a la justicia, es muy difícil empatizar. Pero si uno mira las historias previas de estas personas, uno se da cuenta que son historias de dolor y que no recibieron ni la atención ni los cuidados en el momento que correspondía recibirlo. Para quienes cometen un delito en un momento de enajenación mental, existe un régimen de especial protección.
Así lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 458, que permite suspender el procedimiento, solicitar evaluaciones y, si hay riesgo, decretar la internación provisional del imputado. Es decir, un establecimiento de salud psiquiátrico y, en su defecto, en el caso de no exista, en un establecimiento, en un hospital público del sistema. Eso es lo que dice explícitamente la ley. Actualmente en el país existen solo 3 centros especializados con este fin. En Santiago, Putaendo y Temuco, las llamadas Unidades de Evaluación de Personas Imputadas, o UEPIs, tienen una capacidad para internación de apenas 69 camas. Otros 34 cupos transitorios en penales o containers habilitados para este fin forman parte de la llamada red forense. Superó totalmente las expectativas que se tenían en cuenta en cuanto a camas, número de camas que se iban a requerir o número de especialistas que se iban a requerir. Como veremos, los hospitales públicos tampoco están siendo una alternativa. Porque los establecimientos de salud suelen argumentar que no están en condiciones de recibirlo. En el contexto de la situación de salud mental del país y de las necesidades que tenemos, en realidad los recursos que tenemos no alcanzan como para dar una buena cuenta de las necesidades de los privados de libertad. Así, a la espera de un peritaje de sus facultades mentales, los imputados permanecen privados de libertad. Los procesos para los enajenados mentales terminan o están siendo hoy día mucho más largos que aquellos que no tienen problemas. Y además, durante la investigación, permanecen, en el caso de que se determina su privación de libertad, en un establecimiento penal igual que aquellos, ¿cierto?, que no tienen problemas de salud mental. Ese lunes de noviembre, desde una camilla del Hospital Barros Luco, Gustavo asiste telemáticamente a su control de detención. Les digo, pero ¿cómo van a hacer esto? Si él apenas hablaba, ¿qué control de detención le van a dar? ¿Qué él va a decir? Si no, con suerte se acordaba qué es lo que hizo. Aquí hubo una formalización de Gustavo, ¿cierto?, por un homicidio frustrado y un parricidio frustrado. El Ministerio Público solicita prisión preventiva, la defensa, la suspensión del procedimiento ante la sospecha que Gustavo ataca a su madre y hermana en un estado de enajenación mental, por lo que sería inimputable. Se discute y se entregan antecedentes de un tratamiento previo de esquizofrenia, y lo que hace el juez de garantía es decretar lo que se denomina la internación provisional. La defensora pide arresto domiciliario, pero el magistrado establece que por la gravedad de los delitos no es una opción. El imputado además vivía con ellas, por lo tanto, pensar que una persona en esta condición médica va a poder cumplir algún otro régimen cautelar y de esa forma mantenerla alejada de esta víctima es del todo ilusorio. El juez de garantía ordena entonces su traslado desde el Hospital Barros Luco, donde se recupera de su atropello, al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak para su internación provisional. Además, solicita un informe de facultades mentales indicando si su libertad constituye un peligro para sí mismo o para terceros y se le suministre la medicación farmacológica que requiere. Nada de eso ocurre. El Horvitz, mi hijo, estaba con 5 funcionarios de PDI, con una camisa del hospital, desnudo, no podía ni caminar, no se podía mantener en pie, y lo metieron para adentro, y de adentro dijeron que no, que tenía que irse porque no había espacio en el Hospital Horvitz, que no lo podían dejar ahí. Y yo dije, pero ¿cómo ustedes se prestan para andar paseando una persona como si fuera una cosa? Si mi hijo es una persona. Entonces a él lo devuelven a Santiago 1 y específicamente el ASA, que es una sección donde es una especie de enfermería. Su hijo no, va a estar ahí en el hospital, no está con los reos comunes, está con gente que... Chuta. De ahí yo dije algo de tranquilidad, ¿sí? Porque Gustavo nunca había tenido contacto con gente más violenta, gente que tuviera conciencia, porque no tenía re poca conciencia. De ahí en más, se realizan una serie de audiencias de cautela de garantías y se presentan amparos que buscan proteger a Gustavo. La defensa pide insistir al Horvitz para su pronto ingreso y ampliar las solicitudes a otras unidades de psiquiatría forense. Y en ese momento Gustavo quedó en la lista de espera número 93, es decir, que había 93 personas antes que él para poder acceder a una cama. En el hospital Philip Pinel de Putaendo no le va mejor. Su nombre queda en el lugar 63 de la lista.
A la espera de un cupo, el magistrado Pablo Contreras insiste y advierte a Gendarmería que Gustavo debe permanecer en el ASA de Santiago 1. Al hospital penal, para efecto de que el imputado no sea trasladado a la población penal, que se tenga particular resguardo a ese respecto. El padre de Gustavo intenta entonces ingresar los medicamentos de su hijo al centro penitenciario. Porque la descompensación en una persona esquizofrénica puede ser devastadora. De hecho, el acontecimiento que tuvo con la mamá fue porque tiene que haber estado por lo menos unos 2 días sin estar tomando su dosis normal. Y con orden en mano tampoco le permiten ingresar los medicamentos. Yo encuentro que esto es flagrante un delito de desacato, porque si vieron el oficio y vieron que tenía la firma de un juez, ¿bajo qué autoridad ellos estimaron que no cumplían la orden de un tribunal? Como si la orden del tribunal fuera una broma. ¿Van a recibir los medicamentos? No, por supuesto que sí. Y siempre se cumple la orden del tribunal. Entonces, ¿por qué no se cumple una orden de un tribunal de respecto de un imputado esquizofrénico que tiene una medicación especial y que se puede desestabilizar? A esa audiencia no llega Gustavo, porque Gustavo había sido agredido por otros internos, por tanto él se había mantenido en los calabozos. Así lo informa esta defensora penal pública al Tribunal de Garantía. Vi que tiene toda esta zona de la boca hinchada, le van a ir a poner puntos, entonces claramente no está seguro en el lugar que... No puedo insistir, pero el problema es que el órbita es una muralla. Básicamente ellos tienen solamente un criterio en la cantidad de cupos y no van a admitirlo. Y por lo tanto, lo que pasa es que el servicio de salud no acata las decisiones de los jueces por falta de recursos. ¿Por qué los servicios de salud señalan que no tienen cupo? O en aquellos casos donde los tribunales insisten, pasan cosas más dramáticas todavía, y que se produce el traslado y derechamente esos establecimientos hospitalarios no los reciben. En Avenida La Paz funciona el servicio clínico de psiquiatría forense del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Principal centro de referencia del país, aquí se realizan peritajes ambulatorios de facultades mentales y la internación provisional de quienes a la espera de esa evaluación constituyen un riesgo para terceros o para sí mismos. Desde su creación en el 2007, esta es la primera vez que un equipo de televisión tiene acceso a sus instalaciones. Doctora, ¿dónde vamos a hacer ingreso en estos minutos? Vamos a ingresar a la unidad de evaluación de personas imputadas del Instituto Psiquiátrico. Tenemos custodia perimetral de Gendarmería. Solo ingresan para procedimientos puntuales, entrega de fármacos. Bueno, acá tenemos la UEPI hombres, UEPI mujeres. ¿30 cupos? 30 cupos de hombres, 9 de mujeres. Todas las camas llenas. Siempre, siempre. Lista de espera, en este momento 84 hombres y 10 mujeres. Este es el comedor y también es la sala donde se realiza la terapia ocupacional y las visitas con la familia y las visitas con sus defensores cuando vienen a verlos. Y también aquí se hace la visita de cárcel. Y vienen los magistrados a revisar el estado de ¿Pero en qué condiciones están? En qué condiciones están, si tienen dudas respecto a sus causas judiciales. La sesión de terapia ocupacional del día de hoy es de movimiento y meditación. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. Son 5 salas de 6 pacientes cada una. Todas tienen de todas maneras rejas individuales que se mantienen siempre abiertas. Solo se cierran en caso de situaciones de riesgo, como un motín, por ejemplo, que no hemos tenido ninguno en los últimos 5 años. Pero más allá de las medidas de seguridad, aquí los internos son pacientes, la mayoría con patologías psiquiátricas complejas de larga data. El 80% en ambas unidades, incluso casi 90% en mujeres, tienen alguna patología de origen psicótico, por decirlo. Esquizofrenias, trastornos delirantes. O sea, para estar en una internación provisional y para estar en una UEPI es porque el tribunal, con los antecedentes, consideró que esa persona es peligrosa para sí o para terceras personas. Los pacientes más agudos están en la sala más cerca de la clínica de enfermería. Los más estabilizados y más tranquilos están por los cuidados o atenciones agudas que pudieran requerir en el fondo. En la UEPI varones el 30% está por amenazas o desacato, en general en contextos de violencia intrafamiliar, o sea que han agredido o amenazado a sus propias familias. Después tenemos como un 20% que son homicidios, dentro de lo que está incluido los parricidios, y después tenemos aproximadamente un 15% de incendios.
Y acá entonces tenemos la WEPI de WEPI damas mujeres. o mujeres, claro. Son 9 camas. Gracias. Permiso. Hola. Hola, ¿Cómo están? Vayan ahí a la sala, chicas. Y en mujeres tenemos un 45% de homicidio y después un 40 y tanto por ciento de amenazas y desacato. Son 2 salas en este caso, una sala de 3 camas y una sala de 6 camas. El monitoreo en ambas unidades es 24/7. Tenemos cámaras en todas las piezas que te voy a mostrar los monitores. Gendarmería tiene esto mismo. Las mismas cámaras, ellos tienen la misma visualización afuera en la guardia de Gendarmería. ¿Ya? O sea, además de visualización, las cámaras siempre están grabando, lo que nos permite poder revisar cualquier situación que ocurra en cualquier momento. Incluso en las instancias de esparcimiento. Del patio. Aquí también salen en invierno 3 veces al día a fumar después de las comidas, en verano 4. Bueno, los que no fuman también pueden salir, custodiados con el resguardo de Gendarmería. El personal médico evalúa, trata, medica, compensa. Que es una enfermera por unidad. Tenemos, obviamente, técnicos paramédicos y auxiliares de servicio, y de profesionales tenemos terapeuta ocupacional, que es como tú viste en la terapia, trabajadoras sociales, psiquiatras y psicólogos. Sandra lleva 13 años evaluando facultades mentales y tratando pacientes psiquiátricos con internación provisional. Reconoce que nunca antes había visto una situación tan grave como la actual. Yo creo que la oferta es insuficiente, ya, o sea, la demanda ha explotado en relación a años anteriores, y eso debido a la gravedad de los pacientes por un lado, a la gravedad de los delitos cometidos. Hoy día tenemos un porcentaje mayor de pacientes que han cometido homicidio de lo que teníamos hace 10 años. Explica que las razones son múltiples. La atención de salud mental a nivel nacional es escasa y de difícil acceso. La pandemia agrava la falta de tratamientos o interrumpe los mismos. El aumento del consumo de drogas provoca descompensaciones. Sin apoyo familiar y social, muchos terminan en situación de calle. Actualmente en las WEPIs tenemos un promedio de estadía de 6 meses. El paciente que tenemos hace más tiempo lleva 18 meses. Está en espera de su juicio oral, que ya está agendado, pero lleva 18 meses de la unidad. Las estadías se alargan muchas veces porque los tiempos judiciales no calzan con los criterios de salud para una alta médica. Entonces, si bien un paciente puede estar compensado, desde lo clínico no puede ser egresado de la unidad hasta que tenga su juicio oral, porque ya fue declarado inimputable, por lo tanto, está bajo la medida cautelar de internación provisional, por lo tanto, no puede volver a una unidad penal. Así, la rotación es poca, las órdenes judiciales se acumulan y la demanda por un cupo crece. Hay un egreso y ese mismo día llega el nuevo ingreso. ¿Ya? O sea, nunca tenemos cupo, tenemos camas vacías. Aún a riesgo de caer en desacato, la premisa aquí es cumplir con el orden de la lista de espera. Por eso cuando en el fondo nos llega una orden de ingréselo, ¿dónde lo ingreso? No pueden dormir de a 2, o sea, esto no es un módulo donde tú puedas poner una colchoneta en el suelo. ¿Entiendes? O sea, tenemos normas sanitarias que son las que nos resguardan y las que nos permiten realizar nuestro trabajo desde el área de la salud, que es nuestro trabajo. No hay espacio en los centros especializados, tampoco en las unidades de psiquiatría de los hospitales públicos del país. Primero, que no tenemos camas. O sea, primero para la población general tenemos la restricción de las camas, en términos generales. O sea, tenemos restricción para internación de toda la población. Y de hecho, la internación de cualquier persona en una unidad psiquiátrica requiere una habilitación especial, no es cualquier cama. Pero no es la única dificultad. Que tienen que tener un resguardo de gendarmería. Y ese resguardo hay que tener las condiciones para que ellos puedan estar ahí, y también eso afecta a los otros pacientes, las condiciones en que están estos pacientes en el cuadro que ellos están teniendo. 2 funcionarios por turno por cada imputado que trasladan y mientras dure la hospitalización. Medidas de seguridad que complican también la labor de gendarmería. Es imposible, considerando la falta de personal que tiene la institución, es imposible considerar solo un destacamento para este tipo de población especial. Según estimaciones del Ministerio de Salud, actualmente son 200 los internos provisionales que esperan por un cupo. Muchos de ellos con trastornos que se arrastran en el tiempo. Con alegría y emoción cuando nació Fiorella. Yo me acuerdo que estaba llorando, lloró de emoción. Creo que una de las pocas veces en la cual lo vi llorando, de felicidad.
Y su razón de vida, desde el momento en que fue papá, era su hija. Siempre. Ese era su centro. Todo era en pro de su bienestar, de que no le faltara nada. Yo recuerdo que llegamos acá y ya al segundo día ya Alberto estaba trabajando. Él era un soldador certificado y hacía unos trabajos bellísimos. Establecido en Chile, con familia y empleo, al comienzo todo anda bien para Alberto de Nicolo. Pero los síntomas del trastorno afectivo bipolar que padece desde su adolescencia comienzan a manifestarse con fuerza. Empezaba como con la falta del sueño, hablaba más de la cuenta. Entonces ya ahí yo veía las señales, ya las identificaba de que ya venía otra recaída. Y estuvo internado en el Horwitz. Lo tuve que llevar en la ambulancia. Tuve que dejar a mi bebé en el apartamento para salir a auxiliarlo. Lo estabilizan, lo dan de alta, vuelve a recaer. Era como este círculo de que él se veía bien y abandonaba el tratamiento. Y él casi nunca se acordaba de lo que pasaba. Era como que entraba en otra realidad. Su único cable a tierra es su hija. Hasta que llegó un momento en el que yo dije, o es ayudarlo y estar con él y darle los seguimientos de sus controles, etcétera, o cuidar a mi hija. Entonces, obviamente, le puse punto y final. ¿Qué significó para él eso? Terrible. O sea, como que nunca quiso que obviamente la familia se dividiera. Sin su niña, sin casa, sin trabajo, Alberto le pide ayuda a su ex jefe. Apareció aquí un día sábado, como que pidiéndome ayuda, que estaba en necesidad, que había tenido crisis y que estaba prácticamente en la calle. En este taller guarda sus cosas y ocupa una habitación, pero sin medicación su condición empeora y termina nuevamente internado en la urgencia psiquiátrica. Y ya después, cuando le dieron el alta, igual lo trajeron en una ambulancia hasta aquí. Desorientado, ingresa a una casa que no es la suya. Lo acusan de violación de morada. Es noviembre de 2022, su primera vez en un tribunal. ¿Su dirección cuál es? Mi dirección, ya sabemos la materia, ok. No es necesario asesores ya. Señor, ¿cuál es su domicilio? Donde vivo ahorita. ¿Cuál es? Uy, no, qué espanto. ¿Nacionalidad? Mis guardias, mis seguridades fidedignos se firman. El imputado no se orienta en tiempo, espacio, en ningún tipo de orientación, la verdad. Ante la sospecha de enajenación mental, la defensa pide suspender el procedimiento. Oficial a servicio médico legal para que le realice el informe respectivo para ver las facultades mentales, si es peligroso para sí o para tercero y si es imputable o no. Queda en libertad e intenta recuperarse por su hija, siempre por su hija. Eso, hija. Agarró, ¿no? Esta foto es del cumpleaños de Fiorella. Estaba súper contento. Recuerdo que le trajo un monopatín de regalo. Sonríe. Sonríe, pues. Ay, ve. Fue la última vez que lo vimos bien. La última vez que ella también lo vio. Lo que viene después, una serie de descompensaciones que lo llevan a la calle. Inestable, pasa de la euforia a la tristeza. Su comportamiento es disruptivo, lo detienen nuevamente. El imputado Alberto José de Nicolo Rivero ingresó al edificio sin justificación alguna, procede a destruir un monitor de pantalla de computador marca Safeguard. ¿Está en situación de calle? Voy a estar en el McDonald's que está en la Florida. Aparece una cierta conducta errática en el caballero. Si bien habla muy bien, anda descalzo. Yo creo que puede haber algún problema psiquiátrico. Sí, parece que estuvo en el Horwitz, también me dicen acá. El magistrado decide esperar el informe de facultades mentales ya solicitado en la causa anterior para así apurar el procedimiento. Hay antecedentes por lo menos. Por lo tanto voy a suspender la causa por el 458 del Código Procesal Penal. Alberto queda nuevamente en libertad, sin tratamiento y en la calle.
Desde Venezuela, su hermano Pedro intenta que vuelva con él y con su madre. Tú estás en un país extraño, solo, tomas tratamiento psiquiátrico y no tienes familia allá que te vaya a ayudar a la hora de que tú recaigas. Dentro de su cordura, él sabía que él tenía a su hija aquí. Era lo que lo ataba a Chile realmente. Mira, escucha. Ya va, tu mamá y tu hermano te están buscando, ¿viste? Me dijeron, te están buscando. Ajá, ¿y que estaba vivo? Sí, que estaba vivo, que te quedarás aquí. Quédate aquí, chamo. Te están buscando desde ayer. No, allá no me van a joder. ¿Dónde? De allá, de donde está la china preso. Mira, ve. Tiene esa cabeza toda rota, chamo. Está el papá caminando en la calle, todavía va desarmado el Samurai. En los meses siguientes, las causas en su contra se acumulan. Amenazas simples contra personas o propiedades, desorden público por ingreso a las líneas del metro. El 11 de octubre de 2023 debía presentarse aquí, en el Servicio Médico Legal, para un peritaje de sus facultades mentales. El tribunal no lo encuentra para notificarlo. Alberto no llega. Para él, un punto de no retorno. Horas perdidas y aumento de la demanda. La lista de espera no corre. Los peritajes ordenados por el Poder Judicial se siguen sumando. Para nosotros es un impacto muy violento porque tenemos pocas horas disponibles porque contamos con muy pocos especialistas dentro del servicio médico legal que puedan hacerse cargo de los peritajes. Apenas 6 psiquiatras forenses trabajan en el servicio en todo el país. En 10 años hicimos 29 concursos y todos salieron vacantes. Todos. Este año hemos buscado entonces por todos los sistemas posibles especialistas que quieran trabajar en el servicio médico legal. Para acortar la brecha, hoy están contratando psiquiatras a honorarios. A junio de 2024, el Servicio Médico Legal tiene 1.014 peritajes de facultades mentales pendientes para agendar de Arica a Punta Arenas. En el caso del Horvitz, la lista de espera es igual de extensa. Actualmente estamos dando hora para noviembre del 2025. ¿Qué le parece a usted eso, Steve? Terrible. Si esa persona está privada de libertad, significa que va a permanecer 18 meses privado de libertad con su causa suspendida. Según consta en estos registros de Gendarmería, desde su ingreso al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, Gustavo permanece 40 días en el ASA, el Centro de Salud Ambulatorio del Penal. En ese periodo, sus heridas físicas van sanando y con los medicamentos que finalmente logra ingresar su padre, su condición psiquiátrica se estabiliza. Tenía una desorientación espacial, decía de dónde estaba, que por qué estaba ahí. Yo le dije, hijo, pero tú cometiste un acto de violento contra tu hermana y contra tu madre. Pero ellos también me decían, sí, están bien. Entonces, ¿por qué yo no me puedo ir ya si ellas están bien? Que él quería irse a la playa, que quería ir a cortar el pasto, que ahora sí lo iba a cortar, que quería tomar Coca-Cola, que eran las cosas que a él le gustaban. Pero el 13 de diciembre de 2023, la situación de Gustavo cambia. Tras un control de rutina, la profesional de salud de turno del ASA determina su alta médica hospitalaria. Así, a pesar de las instrucciones expresas del Sexto Tribunal de Garantía, Gustavo es derivado con el resto de la población penal común. Esa gente del ASA lo dio de alta de esquizofrenia. ¿Qué persona hace eso? ¿Por qué hicieron eso? Porque demostró que se había compensado. O sea, su castigo fue estar compensado de una enfermedad que lo ha aquejado de los 18 años. La desesperación de este padre choca de lleno con la realidad que se vive a diario en los centros penitenciarios del país. De norte a sur, hombres y mujeres a la espera de un cupo en un hospital psiquiátrico y un peritaje de sus facultades mentales viven en riesgo permanente, incluso en las unidades de salud. Pero el hospital como tal tiene el nombre de hospital. Esto no hay que olvidarse que funciona como un centro de salud primario. Por tanto, el sector que se ocupa para mantener a la gente hospitalizada es un sector muy pequeño, muy precario.
Desde su inauguración en 2007 y a pesar del aumento explosivo de la población penal, el ASA de la cárcel concesionada Santiago I mantiene las mismas instalaciones hace 17 años. Y no tienen más de 18 o 20 camas. Para el total, ¿cierto?, de las 5.000 personas que tenemos encerrados, ¿cierto?, en dicho recinto. No es un lugar de estancia permanente que requiere además de atención especializada, ¿no? No lo es para los internos normales, menos lo puede ser para aquellas personas que están en una condición de enajenación mental. Y además de eso, porque requiere de atención médica especializada y medicación que, por cierto, el Estado a través de Gendarmería no está en condiciones de hacerla. El Comité para la Prevención de la Tortura lo constata en cada una de las 53 visitas que realiza a recintos penitenciarios del país desde el 2021 a la fecha. Nos hemos encontrado con personas que llevan 20 días en una camilla sin salir de la pieza. Se quedan ahí encerrados, sin contacto con el exterior, sin visita y muchas veces ni siquiera con salida a patio. En muchos casos, por motivos de seguridad, engrillados de pies y manos, salvo para alimentarse e ir al baño. Eso lo hemos visto, digamos, y eso es tremendamente vulnerable. El motivo principal es que no tienen resolución sanitaria. Efectivamente, ellos no pueden atender a personas con patologías psiquiátricas porque no están capacitados para eso. Condiciones que tampoco se cumplen en el hospital penitenciario ubicado en Santiago Sur. Bajo el alero de Gendarmería, es el único de este tipo a nivel nacional. De especialistas en el policlínico, bueno, no disponemos de mucho. Tenemos cirujano, hay una tecnóloga de oftalmología. Nuestra gran falencia es que no hay psiquiatra. ¿No hay psiquiatra? No. Hace mucho tiempo que estamos a la espera de eso, digamos. ¿Pero psiquiatra ni siquiera por ambulatorio? No, está ahí esperando ahí que se pueda contratar, porque es un recurso complicado. Sin embargo, a pesar de las falencias, una unidad de salud carcelaria sigue siendo mejor opción que un módulo común para quienes padecen severos trastornos de salud mental. Una vez que salen de dichas instalaciones y a pesar de los esfuerzos que según Gendarmería hace para una mejor segmentación, quedan en tierra de nadie. No contamos con pabellones o con sectores específicos para tener a buen resguardo a este tipo de población, ni tampoco con funcionarios que contemos con una especificidad al respecto. Por tanto, se hace muy complejo mantener, sobre todo como en este penal sucede, una gran cantidad de gente que tiene este tipo de condición. Desde su alta médica hospitalaria y por los siguientes 7 días, Gustavo queda con el resto de la población penal. Una persona con trastorno psiquiátrico que viene con un daño importante no logra adaptarse al régimen que tiene una cárcel. Del módulo 36 pasa al 11, luego al 35 y más tarde al 33. Como está descompensada, digamos que la población penal no los recibe. Como se dice en la jerga, digamos, de las cárceles, quedan sin cárcel, quedan sin calle, quedan sin cana, como dicen ellos. Gustavo lo vive en carne propia. Según describe este informe de Gendarmería, problemas de adaptabilidad hacen que sea derivado en reiteradas ocasiones a clasificación, siendo segmentado en forma diaria a distintos módulos. Expuestos, vulnerables, los internos provisionales con patologías psiquiátricas graves pueden ser una amenaza para gendarmes e imputados, pero sobre todo el riesgo lo corren ellos. Esa persona puede ser golpeada, esa persona puede ser maltratada, esa persona puede ser echada, esa persona puede ser vejada, esa persona puede ser abusada. Entonces nosotros estamos transformando en una víctima adicional a su problema de salud. Para Gustavo, lo peor viene por las noches. Rechazado por el resto de los internos, los gendarmes lo trasladan al temido módulo 88. Es un módulo donde queda la gente que no tiene dónde estar por diferentes problemas al interior del penal de Santiago I. El juez Fernando Guzmán, en una visita a cárcel al módulo 88, vio cómo estaban torturando a un interno mismo delante de él. Entonces esa es la realidad del módulo 88, esa es la realidad donde están llegando finalmente las personas con patologías psiquiátricas. Una denuncia que el magistrado Fernando Guzmán viene haciendo hace más de una década, la última vez tras su visita de cárcel del pasado 1 de marzo. Y así se verificó de que en Santiago I había más de 41 hombres, ¿cierto?, que tenían problemas de salud mental significativos, repartidos todos, ¿cierto?, a lo largo de los 38, 40 módulos que tiene
Santiago 1 con los peligros que eso significa. Desde Gendarmería argumentan que a la institución se le exigen los hechos, una labor de resguardo para la que no están ni preparados ni mandatados por ley. La institución está encargada de resguardar otro tipo de personas, no a personas que tienen una patología mental. Y eso hace que la labor penitenciaria se complejice, principalmente en materia de seguridad. ¿Por qué pueden terminar en el módulo 88, que es, a juicio de todos los que lo conocen, el peor lugar para estar, ¿no?, dentro de este recinto? Bueno, es efectivamente lo que se evita llegar. Mientras menos internos en esta condición nosotros tengamos, nos da más posibilidad de poder reclasificarlo en un lugar más específico, con menos vulnerabilidad, a eso me refiero. La noche del 19 de diciembre de 2023, Gustavo es víctima de una grave golpiza en el módulo 88. Nadie escucha ni ve nada. Gendarmería se percata recién en el desencierro de la mañana siguiente. Tienen toda la responsabilidad del mundo. Si yo te dejo en resguardo a alguien a ti, es para que tú lo cuides. Él nunca debió haber ido a un módulo, a ningún módulo. Y ahí es donde es trasladado nuevamente al ASA, porque se dieron cuenta que a pesar de esa alta que le habían dado en el ASA psiquiátrica, estaba totalmente descompensado de su salud mental. Y por cierto también por los golpes que había recibido. Imagínate todo el tiempo que estuvo, quién sabe qué le hicieron a mi hijo. En las calles de Santiago, Alberto de Nicolo deambula sin rumbo. Desde Venezuela, su hermano intenta dar con su paradero y conseguirle ayuda. Yo me la pasaba publicando a que me dieran información de mi hermano. Yo me aboqué, yo fui hasta el consulado chileno de aquí de Venezuela. Lo buscan a él, mientras Alberto busca a su hija. La ve donde no está, la confunde con otras niñas. En su cabeza está seguro que es ella quien juega esa tarde de noviembre en una plaza del sector oriente de la capital. En ese momento se acerca el imputado, Alberto Nicolo Rivero, quien de manera sorpresiva toma a la menor de edad de la cintura y del hombro, intentando llevársela del lugar, oponiéndose la cuidadora, comenzando a gritar al imputado que era su hija, ante lo cual la cuidadora la toma en brazos, solicitando ayuda, concurre un guardia y el imputado insistía en que era su hija y se la quería llevar del lugar, siendo evitada esta conducta también por el guardia de Belice. Supongo que dentro de su trastorno, sí, vio a la niña, vio a su hija, la extrañaba mucho, pero de que le fuera a hacer algún daño, no creo, para nada. La Fiscalía formaliza por sustracción de menores. El tribunal decreta prisión preventiva y su internación en el área de salud ambulatoria de Santiago 1 para una evaluación inicial. Alberto tiene claro diagnóstico de trastorno afectivo bipolar tipo 1, llegando a tener síntomas tan intensos que requieren hospitalización para la compensación. En el momento de los hechos se encontraba psicótico. Alberto impresiona aún clínicamente descompensado, disfórico y escasamente consciente de su realidad. Pero sí, con la medicación que recibe, es capaz de relatar por primera vez lo que ocurre el 30 de noviembre en la plaza. Yo no soy un delincuente, yo soy soldador. Confundió a la niña con mi hija. Yo tengo una hija de 5 años. En ningún momento quise sustraer a ninguna menor. No tengo ni familia que me venga a ver. Y yo quedé enfermo tirado en la calle. Que una enfermedad me destruyó la vida. Una enfermedad acabó con toda mi vida. Con 2 informes médicos, el tribunal suspende el procedimiento y ordena su internación provisional en la unidad de evaluación de personas imputadas del Horvitz. La espera será larga. Alberto queda en el lugar 96 de la lista por un cupo en el Instituto Psiquiátrico. Mientras, tras las rejas, Alberto es víctima de una agresión. Sí, me pegaron, me ahorcaron, me doblaron, me amarraron. ¿En cuál módulo? En los castigos. En el módulo 88 de castigo. Casi me muero. Mire cómo me dejaron el cuello. El tribunal ordena nuevamente su ingreso al área de salud y que se le mantenga lejos del resto de la población penal. No se cumple. No se acatan las decisiones de que estén en servicios de salud, tampoco se acata la decisión de que estén en el hospital, tampoco se acata la decisión de que estén en un anexo, ¿cierto?
Así lo comprueba su defensora penal pública. En su visita de cárcel del 29 de enero de 2024, le informan que por un proceso de descongestión de Santiago I, Alberto es trasladado al CDP Santiago Sur con reos comunes. Efectivamente pueden cambiar la distribución con respecto a la segregación y puede que en razón, como es dinámico, se esté estableciendo este módulo como un centro de poder tener ahí a este tipo de gente. En una nueva audiencia, la defensa pide arresto domiciliario para Alberto. La magistrado responde que no puede dejarlo en libertad. Necesita un tratamiento porque es bipolar. ¿Quién se hace cargo del tratamiento? Esta persona está en situación de calle en los días de los hechos. Nunca me avisaron que estaba detenido, nunca me llegó un aviso de nada, como para ver la forma de quizás sacarlo, de hacer algo. Gendarmería también insiste que Alberto no debe estar en una cárcel. La norma dice que esta persona tiene que estar en un sistema de salud pública. El tribunal está forzando a Gendarmería de Chile, su señoría, a cumplir una misión que no le corresponde legalmente. Ya tuvimos un lamentable deceso, magistrado, porque esta situación ya tiene nombre. Gustavo González Arco, su señoría, falleció. Los trágicos hechos a los que se refiere ocurren en Santiago I 40 días antes. Voy a ver a mi hijo y no está. ¿Y por qué no está? Porque está en el módulo 88. Me llama muy desesperado. En un primer momento nosotros vamos a Santiago I, pero no nos permiten ingresar. Cuando bajo del estrado, encuentro con una defensora muy angustiada y me dice, magistrado, estoy realmente muy preocupada porque a mi cliente, a mi defendido lo golpearon en Santiago I y ahora está en enfermería y no me dejan verlo. Una situación que era potencialmente grave. Y ahí es cuando yo le solicito al juez de turno que nos constituyamos en el sitio donde estaba recluido Gustavo. Llegamos a enfermería y en realidad la sensación fue de un abandono. Entonces no había médico, no había enfermera, no había personal de seguridad. La única explicación que nos entregaban era que estaban en colación. Estaban las puertas cerradas con llave. Entonces teníamos que esperar que llegara el gendarme para que nos pudiera abrir la celda donde estaba. Lo que se nos señaló fue que había sufrido una golpiza, pero además estaba descompensada de su patología de base, que era la esquizofrenia, justamente porque no había recibido medicación alguna durante esos 7 días que estuvo deambulando por los módulos de la población penal común. Y ahí traen al Gustavo como en una camilla que apenas hablaba. Nos encontramos con una persona que estaba golpeada, que estaba mal físicamente. Sí, me llamó mucho la atención que estaba muy dopado. Estaba muy dopado. Y el juez me decía, no, si está sedado. Pero le dije, mira, está todo machucado, mira cómo tiene tiene la boca rota, tiene un brazo morado. Y las últimas palabras que me dijo mi hijo fueron, 2 tipos me golpearon. Yo solamente dejé una instrucción clara y precisa que por ningún motivo podía salir del lugar asistencial y bajo ningún motivo podía estar con el resto de la población penal, que era donde se había ocurrido el incidente. El padre Gustavo, como cualquier padre, me imagino, estaba muy angustiado. El magistrado Nivaldo Arévalo intentó calmarlo, yo también. No, tranquilo, sí, ahora no va a pasar nada, él no se va a mover de aquí. Nunca más se movió. Preocupada por lo que ve en la visita del día anterior, la defensora penal pública de Gustavo González acude nuevamente al área de salud ambulatoria de Santiago I. Quise verificar en qué condiciones se encontraba Gustavo. Estuvo a la 1 de la tarde con él, no se movía, no hablaba, estaba cerrada, sentado en una camilla. La enfermera llama a la doctora a cargo y lo intenta despertar, no de la mejor manera que uno intenta que una persona vuelva en sí. En estas palabras, su señoría cachetea a mi representado en frente de la defensa para poder reanimarlo o que él contestara a sus preguntas. Nunca pude cruzar ninguna palabra con él. 6
Horas después de esa visita, en Chillán, Gustavo González Castro responde al llamado que ningún padre quiere recibir. Soy la asistente social de Gendarmería. Y me dice, ¿sabes? Su hijo tuvo un paro cardíaco y no le fue bien. Y me cortó. Según el parte de Gendarmería, 19:25, la hora del deceso, la causa de muerte, un paro cardiorrespiratorio. Nadie lo socorrió, nadie hizo nada por él. No quiero pensar en eso, me acuerdo, me da pena. Golpeado solo en una camilla dura de una cárcel, en un espacio frío. Y por último haber podido ir a tomarle la mano, decirles ay, que no tengáis miedo. Mi representado ha muerto bajo la custodia de Gendarmería. El Estado no pudo garantizarle ni siquiera el derecho a la salud, a la vida. ¿Ustedes la denuncia que hacen es por qué delito? Por un homicidio por omisión. Obviamente este hecho amerita una investigación del Ministerio Público, una investigación exhaustiva que determine cuál fue precisamente la causa de muerte y si esa causa de muerte es consecuencia de la acción de terceros. Gustavo murió por la indolencia y por la incapacidad de funcionarios que no supieron ver que mi hijo nunca debió estar en un módulo. ¿Qué le respondería a esa familia, su director? Lamentar la pérdida. En esa razón, y dada la lamentable muerte de esta persona, la denuncia está establecida para efectos de que se investigue y se esclarezca y se determine responsabilidad si es que las hay. Con la muerte de Gustavo como antecedente, en el cuarto tribunal de garantía debaten sobre el destino de Alberto. La magistrado decide citar al subsecretario de redes asistenciales para la próxima audiencia. Porque este es un problema de salud pública. Yo creo que es una situación bastante grave y es necesario que efectivamente estén todas las personas que deben intervenir. En el intertanto, ¿qué hacer con Alberto? Coinciden que en la cárcel ninguna alternativa es buena. Yo entiendo que no hay capacidad, señoría, pero no podemos que entonces tenerlo no me está mezclado entendiendo. con otros internos. A ver, vulneración de garantía. Por eso estoy diciendo, aislado. Si no está compensado, tiene que estar en el ASA. Cualquier persona sin ser médico puede entender que enviar a una persona con una patología psiquiátrica a una celda de aislamiento lo único que va a hacer empeorar sus síntomas. Al día siguiente, en el tránsito desde el módulo, Alberto es víctima de nuevas agresiones en Santiago Sur. Golpes en la cabeza que su abogada constata personalmente esa mañana, por lo que presenta un recurso de amparo. De nada sirve. Horas después, a los 38 años de edad, Alberto de Nicolo Rivero se quita la vida. Informe Especial tuvo acceso a los antecedentes e informes que dan cuenta de su muerte. La siguiente descripción y la evidencia fotográfica son desgarradoras, pero necesarias para entender las consecuencias de mantener en un penal a personas que debiesen estar en un hospital psiquiátrico. Al día siguiente, en el tránsito desde el módulo, Alberto es víctima de nuevas agresiones en Santiago Sur. Golpes en la cabeza que su abogada constata personalmente esa mañana, por lo que presenta un recurso de amparo. De nada sirve. Horas después, a los 38 años de edad, Alberto de Nicolo Rivero se quita la vida. Informe Especial tuvo acceso a los antecedentes e informes que dan cuenta de su muerte. La siguiente descripción y la evidencia fotográfica son desgarradoras, pero necesarias para entender las consecuencias de mantener en un penal a personas que debiesen estar en un hospital psiquiátrico. Módulo D, celda 216. Según el parte denuncio de Gendarmería, ese 1 de febrero, en la ronda preventiva de las 17:30, el funcionario de turno encuentra al recluso colgando desde los barrotes de la ventana con un vínculo similar a un cordón atado al cuello. El mismo que, según el informe médico del hospital penitenciario, podría haber causado asfixia mecánica por ahorcamiento.
Un cordón de calzado color gris que la sección de investigación policial de Carabineros levanta como evidencia desde el sitio del suceso. ¿Por qué puede haber un acuerdo en una celda de aislamiento de una persona donde se duda de cuál es su condición de salud mental o sea, ya se sabe que es una condición grave? Es imposible que haya un acuerdo en una celda. No hay antecedentes de que haya acuerdo en una celda. ¿Cómo se suicida Alberto de Niccolò, entonces, su director? Los antecedentes, como le digo yo, son materia de la investigación, por lo tanto es la Fiscalía la que tiene esos antecedentes. De hecho, no debería haber nada con el cual se pueda hacer daño, porque está súper documentado los riesgos que tiene el aislamiento, y uno de ellos es el suicidio. Entonces, claro, sí, efectivamente, hay falla en el diseño de los protocolos y en los procedimientos. También hay falla en la formación del personal, para que sean sensibles justamente a estas alertas. Los sumarios para determinar eventuales responsabilidades en las muertes de Gustavo y Alberto aún están en curso. También las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Mientras a los recursos de protección interpuestos históricamente por la Defensoría se suman en un hecho inédito los recursos de amparo presentados por Gendarmería de Chile a favor de más de 60 internos. Hoy día Gendarmería ha presentado 6 recursos de amparo en relación a la protección de estas personas, poder lograr la internación de estas personas en los centros hospitalarios donde corresponde. Sin embargo, ni siquiera un fallo favorable de la Corte Suprema puede garantizar hoy un cupo en un hospital. Estos recintos no se construyen simplemente con las palabras de un juez. Durante 20 años no se han hecho. La pregunta es ¿cuándo se harán? Hay una falta de hospitales de salud mental o psiquiátricos a nivel nacional que es tremenda. Una brecha histórica que el gobierno del presidente Gabriel Boric busca reducir con el proyecto de ley integral de salud mental que ingresó este 23 de julio al Congreso. Justamente nosotros estamos generando la posibilidad de crear o habilitar nuevas unidades justamente para estas necesidades psiquiátricas forenses. Igual son soluciones de mediano plazo, ya sea en los terrenos que tenemos hoy día de unidades psiquiátricas o también que el Ministerio de Justicia y Gendarmería en los nuevos hospitales también consideren ese tipo de necesidades. Mientras, en una mesa de trabajo, las soluciones apuntan a mejorar gestión, coordinación y colaboración entre todos los actores. Lo que no puede pasar es que el Estado juegue a morderse la cola en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, si no hay posibilidad de traslado, al menos que los equipos de Gendarmería reciban el apoyo, esta vez desde fuera de los servicios de salud, para poder mantener un monitoreo de esas personas adecuadamente. Más de un mes después de la muerte de Alberto, familia y amigos se enteran de la tragedia por un artículo de prensa que habla de suicidios en las cárceles chilenas. No se supo nada vivo cuando lo llevan detenido, no se supo nada cuando muere. Logré reunir $2.000 para poderme ir, un mes después que mi hermano falleció. Yo no sabía ni siquiera que estaba preso. Terrible que justamente el querer ver a su niña y estirarle los brazos a una niñita lo llevara a la muerte. Nunca debió pasar. El 15 de marzo de 2024, Lorena y Enrique logran retirar sus restos del servicio médico legal para una última despedida por Alberto, por su hija. Que sepa que pasó por momentos muy difíciles, que fue víctima de su propia enfermedad, que era una persona de buen corazón, una persona noble, luchadora, trabajadora, esforzada y que la amaba. Eso es lo que yo quiero que ella sepa. Duelo compartido por la familia de Gustavo, que espera que su testimonio sirva para que historias como estas no se repitan. Yo, de verdad, de lo más profundo de mi corazón, yo perdono a mi hermano. Sé que él no era él cuando me hizo esto. Con mi cicatriz se la voy a recordar toda la vida. Y eso, porque recordarlo, no quiero que nos olvidemos de él. Pedirle perdón también, porque siento que siempre se puede hacer más por estas personas y como familia a lo mejor debimos haber hecho más. Una deuda pendiente con los invisibles del sistema, a quienes el Estado y la sociedad les deben una especial protección. Porque todo falla cuando el destino final de una enfermedad mental grave es cárcel y muerte.